La independencia de Colombia, parte del movimiento libertador de América Latina en el siglo XIX, es una historia de valentía, sacrificio y estrategia política. Este relato abarca décadas de tensiones sociales y políticas que culminaron en la liberación del territorio del dominio español. A finales del siglo XVIII, el virreinato del Nuevo Reino de Granada, que comprendía el territorio actual de Colombia, estaba bajo el control del Imperio español. Este dominio se sostenía por una estructura social desigual, donde la jerarquía racial y económica dictaba el destino de cada individuo. En la cima de esta pirámide estaban los peninsulares, quienes controlaban las instituciones clave. Por debajo, los criollos, frustrados por su exclusión de cargos de poder. En los estratos más bajos, mestizos, indígenas y esclavos africanos vivían sometidos a explotación y abuso. Las reformas borbónicas de la corona española, diseñadas para aumentar los ingresos imperiales, provocaron medidas fiscales que gravaron a las clases más productivas. Los criollos, insatisfechos con su situación política, comenzaron a resentir estas imposiciones. Este clima de tensión fue avivado por las ideas de la Ilustración, que se propagaron rápidamente a través de libros y reuniones clandestinas, alimentando un deseo de cambio que encontraría su expresión en las siguientes décadas. Primeros movimientos revolucionarios. El descontento criollo comenzó a materializarse a través de levantamientos y conspiraciones. Uno de los episodios más significativos fue la Revolución de los Comuneros en 1781, liderado por campesinos, artesanos y pequeños comerciantes en respuesta a los abusivos impuestos. Aunque sofocado por el gobierno, la Revolución de los Comuneros dejó una marca indeleble en la memoria colectiva como un ejemplo de resistencia popular. En las primeras décadas del siglo XIX, la situación política de España se tornó crítica por la invasión napoleónica de 1808. La invasión napoleónica destituyó al rey Fernando VII y sembró el caos en el imperio. Este hecho tuvo repercusiones profundas en las colonias, donde las élites locales comenzaron a cuestionar la legitimidad de la autoridad española. La formación de juntas de gobierno en distintas regiones reflejó un sentimiento creciente de autonomía, y en algunos casos, un deseo claro de independencia. Simón Bolívar. Simón Bolívar y la independencia de Colombia son dos aspectos inseparables de la historia de América Latina. El Libertador, como se le conoce, es una figura central en el movimiento independentista que transformó el panorama político y social de Sudamérica en el siglo XIX. Este texto explorará la vida de Bolívar y su papel en la independencia de Colombia. En los albores del siglo XIX, las colonias españolas en América enfrentaban un creciente descontento con el dominio colonial. La estructura social estaba profundamente estratificada, con los peninsulares en la cúpula del poder y los criollos relegados. Las reformas borbónicas del siglo XVIII habían aumentado los impuestos y restringido el comercio, agravando el malestar económico y social. La invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808 desató una crisis de legitimidad en el Imperio español. Este vacío de poder dio lugar a movimientos independentistas en toda América Latina, que encontraron en líderes como Simón Bolívar un motor de acción y esperanza. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en 1783. Bolívar nació en Caracas, en una familia aristocrática. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por tutores y mentores que moldearon su visión del mundo. Uno de ellos, Simón Rodríguez, le inculcó ideas de libertad, igualdad y justicia. Inspirado por la Ilustración y la Revolución Francesa, Bolívar viajó a Europa, donde se familiarizó con las ideas revolucionarias de la época. En 1805, en Roma, juró liberar a su patria del yugo español, un compromiso que marcaría el resto de su vida. El proceso de independencia de Colombia comenzó formalmente el 20 de julio de 1810, con la creación de una Junta Suprema en Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, este movimiento inicial estuvo marcado por divisiones internas entre centralistas y federalistas, lo que debilitó la causa independentista. Bolívar se unió a la lucha en 1813, liderando la llamada Campaña Admirable, desde Venezuela hasta Nueva Granada, actual Colombia. Esta campaña fue un éxito militar que permitió la proclamación de la Segunda República en Venezuela y el avance hacia Bogotá. Sin embargo, las fuerzas realistas, lideradas por figuras como José Tomás Babs, retomaron el control, llevando a Bolívar a refugiarse en Jamaica y posteriormente en Haití.
La campaña libertadora de 1819. El punto de inflexión en la lucha por la independencia de Colombia llegó con la campaña libertadora de 1819. Bolívar reunió un ejército en los llanos de Venezuela, desafiando todas las probabilidades, cruzó la cordillera de los Andes. Este paso, comparable en dificultad al cruce de los Alpes por Aníbal o Napoleón, llevó a las tropas independentistas al altiplano cundiboyacense. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, fue decisiva para la independencia de Colombia. Las fuerzas patriotas derrotaron a las tropas realistas, asegurando el control sobre Bogotá y marcando el inicio del fin del dominio español en la región. Este triunfo permitió la creación de la República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia. La Gran Colombia. Bolívar soñaba con una América Latina unida y fuerte, capaz de competir con las potencias mundiales. Sin embargo, la Gran Colombia enfrentó enormes desafíos, incluidos conflictos internos, diferencias regionales y la oposición de los antiguos aliados de Bolívar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la unidad, la Gran Colombia comenzó a desintegrarse poco después de su creación. En 1828, Bolívar asumió poderes dictatoriales en un intento por salvar la República, pero esto solo aumentó las tensiones. Finalmente, agotado y desilusionado, Bolívar renunció a la presidencia en 1830. Ese mismo año, murió en Santa Marta, Colombia, dejando un legado inmenso pero incompleto. ¿Quién fue Policarpa Salabarrieta en la vida de Simón Bolívar? Policarpa Salabarrieta, conocida también como La Pola, fue una heroína de la independencia de Colombia, pero no tuvo un vínculo directo y personal con Simón Bolívar. A pesar de que sus vidas estuvieron conectadas por la lucha independentista, no hay evidencia de que se conocieran personalmente. Sin embargo, ambos compartieron el mismo ideal de liberar a Colombia y al resto de América Latina del dominio español. Policarpa Salabarrieta, 1795 a 1817, fue una patriota y espía que desempeñó un papel crucial en la resistencia contra el régimen realista en Nueva Granada. Trabajó recopilando y transmitiendo información clave para los insurgentes, infiltrándose en los círculos realistas en Santa Fe de Bogotá y organizando redes de apoyo para los independentistas. La Pola fue capturada por las autoridades realistas y ejecutada el 14 de noviembre de 1817 en la Plaza Mayor, hoy llamada Plaza de Bolívar, convirtiéndose en una mártir de la causa independentista. El grito de independencia. El 20 de julio de 1810, un día que habría comenzado como cualquier otro en Santa Fe de Bogotá, se transformó en el punto de quiebre de la historia colonial de Colombia. La chispa que encendió la llama de la revolución fue una disputa aparentemente trivial, la negativa de prestar un florero por parte de José González Llorente, un comerciante español, a los criollos. Este incidente, cuidadosamente orquestado por los conspiradores, sirvió como el pretexto perfecto para desatar un motín popular. Proceso que implicó alianzas frágiles, traiciones y enfrentamientos. La tensión escaló rápidamente y llevó a la creación de una Junta Suprema que proclamó la autonomía respecto a España. Sin embargo, este grito de independencia no implicó una ruptura inmediata con la corona. Fue el inicio de un largo y tumultuoso internos entre quienes deseaban una independencia total y quienes pretendían mantener un vínculo con el rey. La patria boba. El periodo conocido como la Patria Boba, 1810 a 1816, se caracteriza por una lucha fratricida que desgarró el sueño de independencia en su fase inicial. Las divisiones entre centralistas y federalistas se volvieron irreconciliables. Los centralistas, liderados por figuras como Antonio Nariño, creían en un gobierno fuerte y centralizado que pudiera garantizar la unidad y la estabilidad. Por otro lado, los federalistas, encabezados por Camilo Torres y otros líderes provinciales, defendían la autonomía de las regiones. Estas posturas encontradas llevaron a debates apasionados que, con el tiempo, se transformaron en conflictos armados. Esta falta de unidad fue aprovechada por las tropas realistas, que regresaron con fuerza en 1816 bajo el mando del general Pablo Morillo. La represión fue despiadada, cientos de patriotas fueron ejecutados y sus ideales aplastados con violencia. Figuras como Camilo Torres y Policarpa Salabarrieta se convirtieron en mártires de la causa, dejando un legado de valentía que inspiraría las futuras campañas libertadoras. La campaña libertadora.
En 1819, la lucha por la independencia alcanzó su momento culminante gracias a la visión y el liderazgo de Simón Bolívar. Consciente de que la clave para derrotar a las fuerzas realistas residía en una estrategia audaz, Bolívar lideró el cruce de los Andes. El cruce, que comenzó en mayo de 1819, fue una odisea marcada por el hambre, las bajas temperaturas y el agotamiento. Los soldados libertadores, muchos de ellos descalzos y mal equipados, avanzaron con una determinación inquebrantable. Tras semanas de penurias, emergieron de las montañas para enfrentar a las tropas realistas en la batalla de Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819. Este enfrentamiento, aunque sangriento, marcó un giro decisivo en la guerra. El clímax llegó el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. En un terreno estratégico, las tropas de Bolívar lograron una victoria aplastante que selló el destino de la Nueva Granada. La entrada triunfal a Bogotá consolidó la independencia. La creación de la Gran Colombia. La victoria militar no fue el último acto de la revolución. Inspirado por un sueño de unión continental, Bolívar promovía la creación de la Gran Colombia, un proyecto que abarcaba los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Este ambicioso plan buscaba consolidar la independencia y garantizar la estabilidad frente a posibles amenazas externas. Sin embargo, el sueño de la Gran Colombia se encontró con obstáculos insalvables. Las tensiones regionales, las diferencias ideológicas y la falta de cohesión administrativa debilitaron el proyecto. En 1830, con la muerte de Bolívar, el sueño se desmoronó, dando paso a la formación de estados independientes. Legado de la independencia. La independencia de Colombia no solo marcó el fin del dominio español, sino que también dio inicio a una era de nuevos desafíos. La construcción de una nación soberana requirió superar profundos legados de desigualdad. Los ideales de libertad, igualdad y soberanía, que guiaron la lucha, siguen siendo una fuente de inspiración. Figuras como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Policarpa Salabarrieta son recordadas como héroes.